Esta vez desde Capital Federal, desde los tribunales de Comodoro Pi, junto a muchísimas agrupaciones y gente de a pie que se convocó para acompañar a la expresidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. La cobertura de lo que vimos a lo largo de la jornada para ustedes. Un momento muy especial y usted representando a nuestra presidenta, para muchos expresidenta de los argentinos. Yo estoy acompañando a la defensa de Veraldi, estoy asesorando. No asumí formalmente la defensa de Cristina porque tengo una dificultad con el colegio de abogados y no quise que esto se pudiese invalidecer por alguna dificultad administrativa. Pero bueno, sí, estoy al lado de la defensa, estoy apoyando todo el mundo. ¿Usted no ve un partido judicial hoy en la Argentina? ¿Qué es lo que ve? No, veo una justicia que, como siempre, pero sobre todo en este momento, los jueces y los funcionarios judiciales, por regla general, en materia política son muy ingenuos. Cuando se meten y se tocan con la política, suelen cometer graves errores. Y hay un sector que, bueno, toca el poder. Hay gente que pisa una uva y se vuelve alcohólica, ¿no? Y se embriaga un poco de poder y hace este tipo de tonterías. Otro sector, en la otra punta, hay un sector lúcido, minoritario, pero lúcido. Y en el medio hay una masa de gente que llega a las 7 de la mañana, hace su trabajo, hace sus sentencias, en general lo hacen bien, que dice, no, yo no me meto en lío, no me meto en nada, yo hago mi trabajo y listo. Creen que con eso se salvan. Y duró durante muchos años, pero ahora es difícil, porque hay un desprestigio por parte de estos que están bastante mareados con poder. Está recayendo sobre toda la justicia. De modo que ese sector medio, sector trabajador, ese sector tiene que ponerse las pilas y darse cuenta de que está en riesgo. Ya debe estar en los medios electrónicos la manifestación que he dejado y hecho acá en el juzgado. Basta leer algunos de los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Irigoyen. El golpe de Irigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Y Bonadío, la imagen de él, ¿cómo la ve usted? No litigo contra jueces. Pensé que la justicia era un partido judicial en toda Latinoamérica acompañando a la derecha. Es este fenómeno que le describo que se reproduce en distintos países, y lo que me está diciendo es más o menos lo de Brasil, sí, efectivamente. Y hay algunos errores políticos que no puedo ocultar tampoco. No me olvido que Lula nombró 8 ministros del Supremo. El casting tiene que hacerse un poco mejor, me parece. Macri intentó poner 2. Sí, efectivamente, y sí, quiere poner 2 de los suyos, anteriormente. Y los decretos se van formalizando. Todo eso que está pasando, en definitiva, y acá hay algo que es el reproche que hago a los 12 años anteriores, no intentamos mejorar nuestra calidad institucional estructuralmente, es decir, no hicimos una reforma constitucional. El resultado de eso es que hoy hay un señor, una persona, que maneja el Poder Ejecutivo, a través de la coparticipación federal maneja a los gobernadores, a través de los gobernadores maneja el Congreso, y al manejar el Congreso maneja el Senado, y va a poner como ministro de la Corte en la cabeza del judicial a quien quiera. En consecuencia hay una persona que maneja los 3 poderes. Entonces me pregunto dónde queda la república, no ya la democracia, la república. Y Brasil también, no se obturaron esas grietas que no son grietas, sino que faltan paredes. Y bueno, díganme hoy qué monarca del mundo tiene el poder que tiene Macri. ¿Qué monarca? ¿Qué rey? La reina de Inglaterra, no, la reina de Inglaterra, la vieja va por ahí haciendo diplomacia, qué sé yo, abre el parlamento, pero punto. Que manejan los 3 poderes. La pregunta es qué constitución tenemos. Está bien, es la que tenemos, hay que defenderla, sí, pero es como que uno tiene un auto que no funciona. Funciona mal, se para cada rato, pero el único que tiene que andar ese auto. La constitución está muy lejos de ser la mejor del mundo. Si miramos el derecho constitucional comparado,
Y creo que mirando este resultado lo que tenemos es una porquería. Adentro de este edificio, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Adentro de este edificio, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Ariel Basteiro, un momento importante para Latinoamérica. El partido judicial se hace presente en nuestros países. Sí, y el pueblo también rechazando esas actitudes de querer judicializar a los líderes que durante todos estos años llevaron a América Latina a un lugar de felicidad y de bienestar de sus pueblos. Lo que sucede hoy aquí en Argentina con esta audiencia en la cual Cristina tiene que venir a declarar, también está pasando en Brasil, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, y en verdad creo que como no tienen hoy condiciones de poder presionar a nuestros líderes de otra manera que no sea de esta forma, lo llevan adelante. Si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte, ¿se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? Sabatella, un día clave, un 13 de abril que para muchos podía ser un 17 de octubre. Es claramente una fecha histórica, es claramente un hecho popular extraordinario, es una gran fiesta popular, es un pueblo abrazando a su líder, es un pueblo abrazando también a estos 12 años que seguramente para muchos y muchas fueron los 12 años más felices de los últimos 50, y es el abrazo a una líder que está siendo atacada por la derecha, por el partido judicial, por el partido mediático, para lesionar su liderazgo, porque la derecha lo que le teme es a la vigencia del Frente para la Victoria, a la vigencia del kirchnerismo, a la vigencia del liderazgo de Cristina. Creían que el 10 de diciembre terminaban con todo eso y no sucedió. El kirchnerismo está más fuerte que nunca, el liderazgo de Cristina está más fuerte que nunca, y eso es lo que le preocupa. Esta causa es una cosa armada, burda, ridícula, del dólar futuro. En realidad lo único vinculado al futuro acá es que a la derecha le preocupa el futuro con la vigencia de Cristina, porque le temen a este proyecto que vino a cuestionar sus privilegios. Sí, la verdad vivimos una brutal campaña mediática y judicial que intenta cambiar el eje de discusión. Acá Cristina está en la justicia porque el macrismo, el partido judicial y los grupos económicos intentan tapar una realidad, que es que a partir de que ellos gobiernan han instalado un brutal ajuste en la economía. La devaluación escandalosa de la moneda nacional se llevó la mitad de los salarios por un proceso inflacionario, más de 150.000 despidos, tanto el sector público como el sector privado, el tarifazo violento que está se descarga sobre el pueblo argentino y sobre todo la importación de la economía. O sea, volvemos a aquellas prácticas de los 90 de un país agrícola, ganadero, exportador de materias primas que va a dejar afuera a la mitad de la población. Hoy tenemos que ver cientos de miles de despidos en el sector público, pero fundamentalmente en el sector privado. Hay muchos más despidos en el sector privado que en el sector público. Persecución ideológica, empleados públicos que cambian sus perfiles en Facebook o en Twitter porque tienen miedo. No quiero que los argentinos tengan miedo. Nunca lo tuvieron durante mi gestión. Por esta razón se intenta judicializar a Cristina en esta causa que es una vergüenza, porque es política pública resuelta por Cristina, por Axel Kicillof, por Banoli, que lo que intentaba era generar un país con inclusión social y sobre todo con trabajo. Me puso muy feliz que Cristina venga a declarar y me puso más feliz que ponga en el Facebook la declaración casi política, que hacía mucho que no escuchábamos política en la política, ¿no? Desde que ganó este gobierno, de lo único que se habla es de principios económicos, de lo que se llama economics, ¿no? De números, de planillas Excel y de rajes y de estigmatización de la política, de ñoquis, de grasa, Ampliación de brecha. de ampliación de brecha, de la pesada herencia, y la verdad que me da mucha vergüenza que un país tan politizado, donde la política ha tenido mucho que ver en nuestra historia, se esté bastardeando por gente que odia la política. Por lo tanto, me parece que la aparición de Cristina me parece buenísimo. Me sacó una
sonrisa cuando lo vi llegar el otro día, más allá de todas las críticas que tengo que hacerle, porque mi teoría es que no ganó el PRO, sino que perdió el kirchnerismo. Sé que hay muchos argentinos enojados con otros compatriotas porque dicen por culpa tuya que lo votaste, a mí me echaron, o no me alcanza el chango, los alimentos. Y les digo fundamentalmente que no se enojen. Que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Teresita Luna, bueno, un momento muy especial, este 13 de abril en el cual la presidenta vino a declarar y salió airosa con un pueblo que la acompaña. Un pueblo que la acompaña y con muchos compañeros con convicciones que estábamos seguros, estábamos esperando además su palabra, su mensaje y estas directivas, porque lo tomamos los dirigentes como eso, y volvernos a poner a disposición de ese frente que nos vio, que nos dio en este caso a mí en particular una banca en el Senado de la Nación, para seguir interpretando la voluntad de cada una de las provincias y ser contestes con esa responsabilidad que nos otorgó el pueblo con su voto. Que me traigan a un senador o a un diputado y que me diga acá en la cara, adelante mío, que votó algo porque yo lo obligué. ¿Saben por qué? Porque siempre hemos enviado proyectos dando derechos, nunca quitando, y además, tengo el orgullo de ser la presidenta que con 8 años de ejercicio en el gobierno tengo escasísimos decretos de necesidad y urgencia. ¿El Partido Judicial va por las democracias latinoamericanas? Sí, el Partido Judicial es uno de los instrumentos que hoy está intentando ponerle límites a la democracia en América Latina. Pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Ecuador, en Bolivia y acá en Argentina. Y los dos primeros presidentes depuestos en América Latina, Zelaya y Lugo, fueron víctimas del Partido Judicial. Este escenario le pone a Cristina como líder de la oposición. Indiscutidamente, como líder de oposición, y cualquier otro referente político, inclusive de la oposición, queda a la altura de los tobillos Cristina Kirchner después de lo de hoy. Sentir, escuchar a nuestra conductora, que es Cristina Fernández. Fue muy clara en el discurso, un discurso muy bueno, un discurso de una líder, de una estadista. Habló a todos los argentinos y habló también a quienes nos gobiernan. Les dijo claramente que el pueblo no acepta más esta política económica de pérdida de valores, de ajuste, de represión, de persecución, de despido. El pueblo no se banca más esto. Y para esto, bueno, el pueblo tiene que empezar a construir poder desde abajo, porque creo que durante los 12 años nosotros aprendimos nuevos derechos y desde el punto de vista de los trabajadores tuvimos un montón de logros. Entonces está en nosotros, porque no podemos esperar nada que nos venga desde el cielo, si bien es cierto que la conducción de Cristina está siempre, pero bueno, también el pueblo, nosotros como parte de ese pueblo, a través de nuestras organizaciones, nos tenemos que empezar a organizar, valga la redundancia, para pelear y para luchar por nuestros derechos. Hay que destacar que hay una campaña de persecución, una campaña que está prácticamente vinculada a lo que pasó en el 55, a esa junta consultiva que había una coalición política, que hoy es la coalición Cambiemos, que hoy se asocia el poder mediático y que también la justicia. Y que realmente, bueno, hoy uno viene a dar el presente desde el peronismo, porque esto plantea claramente dos opciones. La opción de estar cerca de la gente, de los más vulnerables, de los trabajadores, de los que menos tienen, y frente a un gobierno que es despiadado a la hora de cerrar los números con la gente afuera. Así que hoy venimos a acompañar desde el peronismo de la provincia, con Fernando Espinosa, con Verónica Magario, con todos los que trabajamos en conjunto en La Matanza, dar el presente y acompañar a Cristina en este difícil momento y en el marco de una campaña y una citación claramente política, ¿no?